¿Has tenido alguna ocasión una sensación de ardor que va desde el estómago hasta la garganta? ¿Has tenido en algún momento dolor en el pecho? ¿Has tenido en algún momento un malestar constante en tu garganta? Podrías estar padeciendo de reflujo gastroesofágico. ¿Quieres saber qué es? ¿Quieres saber cómo se puede diagnosticar? Quédate conmigo. Soy el Dr. Noé Zelaya, médico de Clínicas Omega. Bienvenidos. En primer lugar, quiero que sepamos qué es el esófago. El esófago es un tubo que va desde la boca hasta el estómago. Este tubo no es un tubo completamente liso. Regularmente en los adultos anda midiendo entre 25 y 33 centímetros. Este tubito, que se llama esófago, consta de 3 estrecheces. Esas estrecheces lo que hacen es regular el paso de comida a medida que estamos alimentándonos y la comida va llegando poco a poco hasta el estómago. Lo que hace con esto es facilitar el proceso de digestión. Entonces, una vez que ya sabemos qué es el esófago, hablemos qué es el reflujo. El reflujo no es más que el regreso de ácido o alimento desde el estómago hacia el esófago nuevamente. Lo normal es que todo vaya bajando, pero no, en estos casos comienza a haber un regreso de ese material hacia el esófago y eso genera síntomas, irritación y al mismo tiempo pues puede generar complicaciones. Entonces por eso es una enfermedad de mucha importancia. Pero ¿de dónde se fundamenta esto? En la mayoría de casos se fundamenta de una mala función del músculo o del esfínter que está uniendo el esófago con el estómago. Al no cerrarse adecuadamente, esto nos va a generar que regrese contenido del estómago hacia arriba. Ahora, hablemos un poco de las causas. Dentro de la primera causa es una anormalidad, como decíamos, de la función del esfínter esofágico. Si por algún motivo ese esfínter no se está cerrando adecuadamente, comenzamos a tener problemas de regurgitación, un hipo constante o incluso puede haber que al generar esto pues comenzar a haber síntomas ya de ardor en esto de acá que es el esófago. La segunda causa, hernia hiatal. Una hernia hiatal en términos prácticos es que una porción del estómago se ha deslizado y ha ingresado a la cavidad del tórax. Entonces al generar esto, genera ya una conexión directa sin mayor regulación entre lo que hay en el estómago y en el esófago. Esa es una causa bastante importante también. Otra causa son los efectos irritantes del esófago. Cuando hablamos que regresa alimento y sustancias del estómago al esófago, no solamente hablamos de ácido nada más, también puede existir, digamos que puede subir bilis, puede subir líquidos pancreáticos y todo eso al final también puede generar una irritación y comenzar pues con síntomas. Otra causa bastante común e importante es un retraso en el vaciamiento del estómago. Una vez que nosotros nos alimentamos y terminamos de alimentarnos, el estómago continúa el proceso de digestión que comenzó en la boca, pero él a veces por algún motivo no se está vaciando adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? La comida pasa más tiempo de lo que debería de pasar dentro del estómago y eso comienza a regresarse nuevamente. Y con el tiempo, pues obviamente a generar síntomas y a generarle molestias al paciente. Por último, la última causa, una eliminación anormal del esófago. Para esto se los voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros nos alimentamos en situación normal, estando sanos, regularmente el esófago puede retener un poquito de alimento porque comimos demasiado, porque comimos muy rápido, porque no masticamos bien. Entonces el esófago retiene un poco de alimento. Sin embargo, los mismos movimientos que peristálticos, es la palabra correcta, los movimientos peristálticos del esófago y el bicarbonato que se encuentra dentro de nuestra saliva tendrían que contrarrestar este efecto. Pero si padecemos de alguna enfermedad o estamos tomando alguna medicación que disminuye nuestra secreción de saliva o nuestros movimientos del esófago no se están dando adecuadamente, esas pequeñas cantidades de alimento comienzan a generar irritación y comienzan a generar síntomas. Muy bien, ¿cuándo vamos a sospechar esto? En primer lugar, hay una palabra clave, pirosis. Ese es el motivo principal de consulta de los pacientes. De ahí hay otro tipo de síntomas como la regurgitación. Sin embargo, quiero que hablemos muy bien y englobemos los síntomas del reflujo gastroesofágico en dos grandes. Primero, síntomas típicos
o gastrointestinales y síntomas atípicos o extraesofágicos. Muy bien, dentro de los síntomas típicos o síntomas digestivos, que también se llaman, son la pirosis, la sensación de una secreción que puede haber en la garganta y que nos hace aclarar la garganta constantemente cuando hablamos. Casi siempre los pacientes me dicen: doctor, yo constantemente hago un ruido similar a este. Constantemente. Alguien que hace eso debe sospechar que puede estar teniendo problemas de reflujo. Al mismo tiempo, alguien después, más o menos unos 30 a 60 minutos después de comer, si se recuesta o se inclina un poco su cuerpo, comienza con síntomas de ardor, con síntomas incluso opresivos en el pecho, que muchas personas probablemente han ido a parar a una unidad de emergencia pensando que son síntomas cardíacos, cuando no lo son. Otro de los síntomas es mucho hipo. Las personas comen y pasan con hipo bastante tiempo y dicen: a mí me cuesta que me pase el hipo. Entonces, a esos pacientes altamente se les debe sospechar un problema de reflujo gastroesofágico. Dentro de los síntomas atípicos o extraesofágicos que podemos tener son un paciente que tenga asma constante o asma mal controlado, se debe sospechar. Un paciente que me dice: doctor, fíjese que yo me recuesto en la noche, me duermo y paso un buen rato con mucha tos o me despierto con tos, es un paciente que también podría tener esto. Aquel paciente que incluso, como les mencionaba hace un momento, pudiera tener un dolor opresivo en el pecho que perfectamente se puede pasar hacia el hombro izquierdo y que, repito, puede hacer pensar en una situación cardíaca cuando no lo es. Otro también de los síntomas es que mucho paciente puede tener caries dentales, problemas bucales por lo mismo reflujo. Incluso está descrito que hay pacientes que pueden tener problemas de infecciones a recurrencia de los oídos a consecuencia del mismo reflujo. Pacientes que tienen o padecen de una ronquera crónica, pacientes que pueden padecer de una tos crónica o un malestar o dolor constante de la faringe, también se sospecha que son por reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? Ya que ya sé más o menos cuáles son los síntomas, cuándo sospecharlo, hoy viene pues, ¿cómo sé que tengo esto? En primer lugar, lo que podemos hacer es una endoscopía. ¿La endoscopía de qué nos va a servir? Nos va a servir precisamente para ir a ver si hay lesiones, si hay inflamación. Nos va a servir incluso para ver cómo está nuestra estructura del estómago, ver si hay alguna asociación con una infección por Helicobacter pylori, que es algo muy común también. La otra forma es una pH-metría. La pH-metría pues consiste simplemente en introducir un cablecito hacia el esófago para que éste mida el pH, que es pues más o menos el grado de irritabilidad que puede haber de las sustancias que están dentro del esófago. Es un examen bastante incómodo, por esa razón se creó otro método diagnóstico que se llama la cápsula Bravo. La cápsula Bravo básicamente lo que hace es lo mismo que es hacer una pH-metría, sin embargo es menos incómodo que el método anterior. La otra forma es hacer una manometría esofágica, que al final lo que hace la manometría es medir la función del esfínter esofágico y la movilidad del esófago. Entonces, no voy a hablar mucho sobre a detalle de cada método diagnóstico ni las clasificaciones de la enfermedad, sobre todo de las lesiones que pueden haber, porque no es el motivo o no es el objetivo más bien de este video. Una cosa que también me gustaría que sepamos es que muchas veces el grado de los síntomas que el paciente pueda tener no va en relación con el daño histológico o el daño encontrado al momento de hacer sobre todo una endoscopía y tomar muestras. Hay pacientes que pueden tener síntomas bastante leves y lesiones bastante graves. Hay pacientes que pueden tener síntomas muy graves, sienten que hay mucho malestar, mucho dolor, mucha incomodidad. Sin embargo, una vez hacen los exámenes, se ven que el grado de lesión no es tan grande. Muy bien, ahora hablemos del tratamiento. Con el tratamiento voy a ser bien concreto. El tratamiento consiste, en primer lugar, en medidas no farmacológicas, como por ejemplo, en primer lugar les puedo decir, hay que eliminar todos los alimentos que contengan grasa por la noche. En la medida de lo posible, ninguno de los alimentos que consumamos en la cena tienen que pasar por aceite o ser fritos. Evitar alimentos asados
o alimentos tostados. ¿Por qué? Porque estos retrasan el periodo de digestión y al mismo tiempo cuesta que el estómago los digiera un poquito más. Otra cosa es que en la noche hay que procurar comer despacio, masticar bien el alimento, tomar suficientes líquidos después de comer, evitar tomar café durante la noche. A las personas también les recomiendo eviten el tabaco, eviten el alcohol durante la noche. Son medidas, como les expliqué, para mí lo más importante, porque de nada sirve el uso de medicamentos si esto no lo tenemos bastante claro. Otra cosa bastante importante es que después de cenar hay que esperar un periodo de más o menos 3 horas desde que comimos hasta para irnos a dormir. Y a la hora de dormir tenemos que procurar dormir en una posición que se le llama en decúbito lateral izquierdo. ¿Qué significa esto? Pues simplemente dormir con nuestro cuerpo de lado, apoyado al lado izquierdo. Esa es la forma correcta de dormir y además con una buena inclinación de nuestra cama, probablemente ocupar 2 o 3 almohadas, de modo de que evitemos que el contenido de nuestro estómago regrese durante la noche para acá, porque es ahí donde comienza a generar más síntomas y que el paciente al siguiente día pues sienta ya que eso le está molestando un poco más. Ahora, con los medicamentos no vamos a hablar demasiado, simplemente se utilizan todos los inhibidores de bomba. ¿Cuánto periodo de tiempo? Pues el periodo de tiempo puede variar desde 4 semanas hasta 8 semanas. Sin embargo, hay tratamientos que pueden durar probablemente hasta 8 meses de tratamiento. Depende del grado de lesión y depende también del grado de severidad de la enfermedad. Al mismo tiempo se pueden ocupar medicamentos llamados alginatos, se pueden utilizar un medicamento que se llama azúcar alfato, se puede también utilizar procinéticos. Los procinéticos no hacen más que ayudar al movimiento peristáltico tanto del estómago como del esófago. Con estos medicamentos nos puede beneficiar bastante. Sin embargo, como les dije hace un momento, depende del grado de severidad y depende de lo que encontremos en los estudios histológicos, es que vamos a determinar el tiempo de duración del tratamiento. Bueno, amigos y amigas, si esta información les resulta útil, si esta información les resulta agradable, les pido por favor que compartan este video con muchas personas que probablemente les va a servir, que se suscriban a nuestro canal y que siempre estén pendientes de más videos de nosotros los médicos de Clínica y Laboratorio Omega. Gracias.